para ver puntualmente toda esa cultura de Martí y toda esa comunicación entre su bagaje cultural y su ideal de América. Yo creo que la obra más representativa en este sentido, por el tema incluso el esfuerzo comunicacional que él hizo, es que él no bajó el nivel, él sencillamente trató de hacerlo de una forma más adaptable a cualquier público. Fue su experiencia con una revista que hizo para niños, que fue con El Capital, de un empresario brasileño, de Acosta Gómez, y fue la revista La Edad de Oro, que él hizo 4 números, julio, agosto, septiembre, 4 números del año 1889, por 4 meses. Ahí Martí tuvo que hacer grandes experimentos en el sentido de que él tuvo que escribir cosas donde él no estaba. Por ejemplo, las ruinas indias. Él quiere mostrar a los niños cómo era la América ante la llegada de los españoles. Entonces él tuvo que leer todo lo que tiene que ver con las crónicas de India, lo que conocía en sus viajes por toda América Latina, por Guatemala, por México, por Venezuela, de esa cultura, de las culturas indias. Y por ejemplo, hace un experimento literario de cómo era la ciudad de Tenochtitlán, la ciudad de México, cómo era para los niños. Lo que uno ve son ruinas, pero él levantó esa ciudad, le puso cómo eran los mercados, cómo vendían las mujeres, cómo hacían los cultivos, cómo era el color, le puso dibujo, todo ese estilo vívido que es de él, y le explica entonces a los niños el fenómeno de la conquista. ¿Por qué los españoles pudieron conquistar tantos territorios con tan pocos hombres? Entonces él le trata de explicar a ellos el tema de la desunión, porque el problema es que la clase alta azteca empezó con abusos de poder con las otras clases menores de otras culturas, porque uno siempre tiene la imagen de los aztecas, pero los aztecas habían controlado toda la zona de Mesoamérica y había muchas culturas que tenían esclavizadas. Por tanto, Hernán Cortés, cuando llega a América, él divide la política de divide y vencerás. Se alió con las propias personas que estaban siendo favorecidas por la clase azteca y pudo tener sus informantes y pudo llegar a lo que es Tenochtitlán, y casi prácticamente los mismos indios apedrearon al líder, en este caso azteca que estaba. Entonces Martí le dice la importancia de que tú no puedes vivir en desunión, que tienes que vivir tratando de no ofender la dignidad de las otras personas, y todo eso es una clase de historia que le hace a los niños de América en un texto simple como Las Ruinas Indias, y le habla sobre todo de Bartolomé de las Casas. Y le dicen, esta es una figura fundamental, porque él se dio cuenta de que los españoles, ya esto después de la conquista, estaban siendo crueles, querían imponer una religión y eran lo más anti-religioso que hacían con su conducta. Entonces ahí aparece la figura de Bartolomé de las Casas, que se pone en contra de sus propios compatriotas por el tratamiento que le hacían a los indios. Entonces todos esos son ejemplos de vida que Martí va poniendo a lo largo de toda la Edad de Oro. La exposición de París, él no estuvo en la exposición de París, pero él, con los grabados que hubo, él le mostró a los indios cómo era el pabellón, los productos fundamentales que había en cada región de América, y así los poemas, los textos, los cuentos, son muchas traducciones. Está también un texto como Músicos, Poetas y Pintores, que es una traducción de cómo eran los niños cuando fueron genios, es decir, todo el mundo fue niño. Entonces él buscó los grandes genios del arte, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, los músicos, y les trató de decir, todos jugaban, todos tenían sus juegos, pero todos confiaron en sí mismos y se hicieron genios en sus respectivas artes. Entonces, leyendo La Edad de Oro, tú puedes ver de cierta forma en un solo texto a Martí como intelectual, como hombre, como pensador. Martí intelectual llegó a un momento en que dijo que también tenía que formar parte, pero es que ese momento siempre existió. Había que buscar el momento. Uno lee su primera obra de teatro, Abdala, y está ya la vida de Martí. El conflicto de la familia con la mamá, pero él quiere ser libertador. Él quiere ser ese nombre simbólico, ya él quiere morir por su patria. Así que uno ve siempre desde muy niño ese compromiso por ser un buen, en este caso, ser una persona preparada, pero también ser parte de la conspiración. Obviamente, Martí en la experiencia del presidio fue fundamental, porque fue una cosa donde él o salía decepcionado o salía más comprometido, y en este caso él salió más comprometido. Él sencillamente tuvo que esperar el momento. Hay un momento muy importante en la vida de Martí, que es el año 80, cuando él llega a Estados Unidos. Calixto García lo pone al frente de la Guerra Chiquita como representante en Nueva York de la Guerra Chiquita, y entonces él tuvo que dar los comunicados, pero fue un conflicto que prácticamente no pudo cuajar porque las expediciones las capturaron y no logró tener el nivel de reclutamiento que hubieran deseado. Y hay otro momento en que Martí, hay una ruptura con Gómez y Maceo en el año 84 en el plan de San Pedro Sula, donde ahí él se da cuenta de que tampoco es su momento. Incluso él tiene que pasar por en que lo critican porque él no tenía experiencia como militar. Él tuvo que esperar que fuera de cierta forma escuchado. Él tenía un arma muy importante, que era la oratoria, pero una oratoria de un magnetismo muy grande, y que lograba
que todas las clases sociales tuvieran. Entonces hay un momento fundamental que es la invitación que recibe para Tampa y Cayo Hueso. Y ahí es donde puede, con esos dos discursos, con todos y para el bien de todos, y los pinos nuevos, es cuando él logra ya enamorar a todos los viejos patriotas y a los jóvenes que querían continuar la lucha. Uno analiza la etapa de Martí y él siempre estuvo con esa idea, lo que sencillamente estaba esperando el momento en que él pudiera la madurez suficiente para no solo ir creándose también que sus escritos fueran sistemáticos, que su actividad con el ideal de independencia se mantuviera, que la gente viera una sistematicidad que él tuvo que tener en todos esos 15 años que estuvo en Estados Unidos para que ya terminar de convencer a esa inmigración cubana en Estados Unidos de que él era la persona adecuada, y la magistralidad de un partido totalmente democrático que aceptaba cualquier tipo de fondos. No era que ellos solamente necesitaban los grandes fondos, sino que los tabaqueros, los obreros, con su pequeña aporte a la patria, pudiera decir, esa democratización y abertura que hace él con respecto a todos los cubanos se vieron representados de una forma u otra, que eso no había pasado, porque antes todos o era muy militar o se manejaba entonces desde una etapa, podríamos decir, más desde la teoría, y él unió teoría y práctica en sí mismo, porque él mismo se entregó, incluso fue capaz de todos los consulados de él, todo su cargo como corresponsal de esos periódicos, todo eso él lo dejó a un lado y se enfocó, incluso su propia familia, porque como todos saben, la esposa, el hijo, la separación, todo eso fue totalmente enfocado en ese momento. Y también el hecho de que ya Martí, en las conferencias que había asistido, se había dado cuenta de que Estados Unidos estaba empezando también una etapa expansiva muy importante, y España, por todo lo contrario, estaba mostrando grandes síntomas de decadencia, pues que llegara ese momento en que Cuba estuviera más enfocada en la independencia y no pasara algo lamentable, que no tuviera una representatividad, que Cuba no fuera república. Necesitaba que Cuba fuera república como el resto, porque tanto Puerto Rico como Cuba y las Filipinas estaban todavía ya entrando casi al siglo XX y eran colonias, y ya todo el resto de América era libre. Lamentablemente, con la muerte de Martí hay un proceso también de que toda la política posterior en Cuba trataba de legitimarse en función de Martí, y de hecho incluso Martí muere un 19 de mayo y el 20 de mayo es el inicio de la República. La persona que se sustituyó a la reina de España en el Parque Central por votación popular fue Martí. Es decir, la iconografía, toda la iconografía, los partidos, incluso el Partido Revolucionario Cubano tuvo en la República Partido Revolucionario Cubano auténtico. Es tú ves todo el bagaje que empezó a tener la legitimación de Martí, pero sin embargo uno miraba el tema de Martí como figura política y las personas se sentían de cierta forma que el proyecto martiano no acababa de cuajar, porque estaban usando a Martí en un nivel, pero por otro nivel no estaban siendo fiel a su legado, que era una persona totalmente sencilla, humilde, querida, ejemplar, que no pidió nada para sí, que se entregó él en cuerpo y alma a la etapa revolucionaria. Y entonces siempre estuvo este tema de la política en función de utilizar a Martí, y cuando uno analiza su ensayo Nuestra América se da cuenta de que todavía Martí está dándonos cosas, es decir, el tema de la propia independencia del ser humano, lo que hablaba al principio de lo que él tenía como Nuestra América, de la dignidad, es como una cosa futurista, no solo para Cuba sino para todo el continente, porque el continente tiene que, con sus diferencias, funcionar juntos. Por eso decía, hay que injertar el mundo en nuestras repúblicas. Él no habla de la República Cubana, él habla de nuestras repúblicas. Él está mirando la necesidad de que nosotros, con nuestras diferencias, busquemos una unidad, que de cierta forma uno analiza esto Martí y ve como eso, como un proyecto que, por ejemplo, un proyecto que después Europa hizo con el tema de la Unión Europea. El hecho es que la diferencia en la unidad, el mundo, injertar el mundo, pero que el tronco sea de tu república, eso es una cosa totalmente futurista, y que Martí ya desde el año 1890 está poniendo como que ese tiene que ser el enfoque de nuestra América. Preparación, educación y unidad en la diferencia son cosas que todavía no hemos podido lograr como continente, y por eso la figura Martí sigue siendo todavía, tú puedes utilizarla, pero todavía no puedes, es como que no puedes llegar a completarla por el tema de que falta siempre algo. Es decir, porque tú puedes ser latinoamericanista, pero realmente estás evitando el caudillismo, estás evitando las posiciones fragmentarias, estás siendo realmente democrática, estás mirando a todos, con todos y para el bien de todos, estás realmente mirando en ese enfoque. Entonces ahí es donde se fractura, no se logra esa totalidad que él tiene, que es lo que lo diferencia también incluso con otros libertadores.